Amén, me alegra de verlo acá el día de hoy. Yo dije, día sábado vamos a hacer el invento, ¿cierto? ¿Cómo irá a salir? Amén. Bueno, no se me ocurrió a mí la idea, la verdad que se le ocurrió a la hermana Alicia, me dijo, pastor, ¿y por qué no hacemos el culto el día sábado? Porque el domingo dejarlo libre para las votaciones y todo el tema. Y la verdad, hermano, de que el día sábado es bastante ajetreado para nosotros, ¿ya? Empezamos bien temprano en la mañana, los días sábados con los niños, pero no empezamos a las 10:30 justas. Nosotros siempre llegamos un rato antes, a armar mesa, a hacer desayuno. Después de los niños, hoy día teníamos evangelismo. Todos los sábados salimos a evangelizar con la ayuda del Señor, pero hoy día era un evangelismo especial donde pudimos hacer el Gudey y donde participaron los jóvenes sobre todo, ¿cierto? Así que, ¿dónde están los jóvenes? Amén. Ahí están los jóvenes, los de espíritu joven también, 30 años también vale, amén. Gloria al Señor, nuestra hermana Carolina ahí, nos sacamos el sombrero con ella, ¿cierto? Porque pusimos una mesa, hermano, tomamos presión, tomamos el azúcar, si andaba alguien muy dulce a esta altura del mes y lo medimos el azúcar, si es que alguien estaba viviendo bajo presión también en su hogar también, ¿cierto? Ahí tomamos la presión. Y gloria al Señor, ahí publicamos la foto en la iglesia y la verdad es que mucha gente se acercó, hermano, y son formas de llegar con el evangelio a las personas. El día de ayer nosotros también tuvimos una noche maravillosa con los varones, la gran mayoría, amén. Entonces fue un tiempo glorioso en la presencia del Señor. Nos comimos algo poco, nomás un holocausto, hermano, ahí, ¿cierto? Un pequeño holocausto y bueno, algo poco nomás, ¿cierto? Como uno siempre va a entregar el sobre vacío, el sobre lleno a fin de mes, pues, ¿cierto? No, entonces teníamos que gastar algo, igual nomás espero que las hermanas puedan entendernos. Fue un tiempo bonito, pudimos compartir, hicimos nuestro asado temático, así le pusimos nosotros, el asado temático. Amén, el asado temático. Y gracias, Señor, ayer invitamos a algunos hermanos que se están acercando a la iglesia y fue un lindo tiempo. Así que trabajando en la obra del Señor, firmes, constantes, esforzándonos, ¿cierto?, en los caminos del Señor, sabiendo de que nuestro trabajo nunca va a ser en vano. Abra su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 8. Amén, Evangelio de Marcos, capítulo 8. Hoy día vamos a estar estudiando todo este capítulo, ¿ya? Vamos a irlo leyendo y lo vamos a ir explicando. Así que si tiene Evangelio de Marcos, capítulo 8, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. Vamos a estar estudiando todo lo que es el capítulo 8, así que seguimos adelante. Bien. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que motivaba a Jesús a realizar los milagros, qué es lo que motiva a Jesús a realizar una sanidad, una intervención, a obrar en una persona que está pasando una necesidad, es solamente el amor de Dios, ¿ya? Eso es lo que motivaba a Jesús a orar por los enfermos, a multiplicar los panes para los necesitados. Eso es lo que motivaba al Señor, el amor. Y como nosotros como cristianos, lo que debe motivarnos a nosotros para ayudar a los necesitados es el amor a Dios en primer lugar y el amor a nuestro prójimo. Nosotros no hacemos, hermano, buenas obras para ganarnos el cielo. No hacemos buenas obras para merecernos el cielo. No hacemos buenas obras tampoco para hacer marketing de la iglesia, ¿ya? No hacemos buenas obras para publicarla en Facebook. No hacemos buenas obras para ser vistos por los hombres. Nosotros hacemos buenas obras por amor a Dios y porque entendemos que Dios nos pide amar a nuestro prójimo,
y nosotros demostramos el amor así. Lo que debe motivar la acción social, lo que debe motivar el ayudar al necesitado es el amor al prójimo, el amor a Dios y a nuestro prójimo. Jesús, hermano, nunca cobró por un milagro, ¿ya? El Señor nunca cobró por orar por alguien, nunca cobró por ir a visitar a alguien, nunca cobró un dinero, ¿cierto? Que le dieran algo, una ofrenda, algo especial por ir a algún lugar a predicar. No, el Señor nunca cobró o nunca se hizo pagar, ¿cierto? Por las cosas que Él realizaba. Muchas veces al Señor había gente que lo ayudaba en su ministerio y todo, está bien, pero era voluntario, ¿ya? No era que Él cobraba por prestar algún servicio, por ir a orar por un enfermo o ir, ¿cierto?, a ministrar a algún lugar. No, el Señor, de gracia recibimos, de gracia debimos dar. Y así el Señor también nos enseña a nosotros, que nosotros también debemos, ¿cierto?, trabajar en la obra del Señor desinteresadamente. No así buscando de dónde puedo sacar provecho o ganancia personal para uno, ejerciendo el ministerio. No, debemos trabajar desinteresadamente en la obra del Señor, como lo hacía Cristo. El milagro de la multiplicación nos enseña que lo poco que tenemos, si lo ponemos en las manos de Dios, Él lo puede multiplicar y bendecir a muchos. Lo poco que tenemos, hermano, si lo ponemos en las manos del Señor, Él lo puede multiplicar y puede bendecir a muchos. Acá había solamente un par de panes, unos pocos pececillos, y quizás para una multitud tan grande, ¿cierto? 5.000, 7.000 personas era una cantidad insignificante para uno. Pero si ese poco uno lo pone en las manos del Señor, Jesús tiene el poder de multiplicar eso para la gloria y honra del nombre de Él. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que podemos poner en las manos de Jesús para que Él lo multiplique? Muchas veces hemos predicado este tema antes y yo se lo vuelvo a decir. Quizá usted puede decir, Señor, yo no tengo mucho tiempo, pero quizás tendrá una hora en la semana que usted le pueda regalar al Señor. Y usted diga, Señor, yo te regalo, no sé, todos los días sábados a las 4 de la tarde, una hora para ir a compartir el pan de vida a aquellos que no te conocen. Quizá eso para usted, o para toda la semana, o para las 24 horas del día, o todas las horas que tiene la semana, es algo insignificante. Pero si usted lo pone en las manos del Señor, eso se va a multiplicar. Amén. Entonces todos los talentos, los dones, las habilidades que nosotros tenemos, si las ponemos en las manos del Señor, Dios las puede multiplicar. Aún, hermano, nuestra economía, ¿ya? Si nosotros bendecimos, ¿cierto?, al Señor con nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, y lo ponemos en las manos del Señor, Dios tiene el poder de multiplicar eso y bendecir a muchos, ¿ya? ¿Qué le puede ofrecer al Señor, ¿cierto?, para que Él lo multiplique? Eso es una pregunta que cada uno debemos hacernos. El Señor dijo, ¿qué tienen ustedes? Tengo un par de peces y un par de panes, dijeron los discípulos. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Quizás no tenemos peces y panes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tenemos que podemos ofrecerle al Señor? ¿Tendremos una hora para ir a predicar? ¿Tendremos, cierto, quizá un recurso que podamos bendecir a algún hermano que está pasando necesidad? ¿Tendremos algún talento que podemos disponer en la obra del Señor para hacer avanzar la iglesia? Por ejemplo, mi hermano Jonas, ¿cierto? Él, justo falta alguien sonidista que dirigiera las cámaras y qué sé yo, y él está disponiendo, ¿cierto?, sus panes y sus peces en las manos del Señor para que Él los multiplique. Ya mi hermano Pablo de repente eléctrico, ¿cierto?, y ahí arreglando enchufe y todo, él dispone sus panes y sus peces para que nosotros podamos servir al Señor en el culto. Y así cada uno de nosotros tenemos habilidades, mi hermano Marco, mi hermano Renato, mis hermanas también. Entonces, ¿cuáles son tus panes y tus peces que tú puedes disponer en las manos del Señor para que Él los multiplique? Ya esa es una pregunta que tú debes hacerte y que tú debes responder al Señor, y que si tú lo colocas en las manos del Señor, Dios eso lo va a bendecir. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amén. A pesar de todos los milagros, ¿cierto?, que Cristo había realizado, porque el Señor realizó muchos milagros. El primer milagro, ¿cierto?, convertir el agua en vino, y después
una serie de milagros, ¿cierto? El Señor empezó a realizar, sanó enfermos, sanó leprosos, sanó cojos, ciegos, ¿cierto? Gente manca. El Señor hizo una serie de milagros, pero aún así, de todos los milagros que Él había realizado, aún había incredulidad en los líderes religiosos del pueblo de Israel. Ellos no creían, no porque no hubiera evidencia, porque ellos no querían creer en el Mesías. Porque creer en Cristo significaba de que ellos iban a renunciar a su monopolio religioso para aceptar al Mesías prometido. Y entonces el sumo sacerdote nunca iba a querer dejar de ser sumo sacerdote. Los fariseos, los doctores, los venerados, ¿cierto? La eminencia del pueblo de Israel nunca iban a querer perder su cargo, su estatus, su ganancia, ¿cierto? Su reputación, para poder reconocer, ¿cierto?, a alguien que quizás nunca había estudiado en su escuela rabínica, pero que realizaba muchos milagros y que toda la gente decía que era el Mesías. Ellos nunca iban a querer rendirse, ¿cierto?, a él. Entonces era un tema de que ellos no querían creer, no por falta de evidencia, sino por un tema del corazón. Y muchas veces pasa, hermano, de que Dios puede realizar muchos milagros. Y hemos visto que Dios ha realizado muchos milagros en la vida de las personas. Ha sanado gente, ha hecho milagros tremendos, ha respondido oraciones, pero la gente aún así no se acerca al Señor. ¿Por qué? Porque el problema no son la falta de milagros. El problema es la falta de fe, la falta de creer realmente en la persona de Cristo y de recibir a Cristo en la vida. El problema no eran los milagros, sino la incredulidad del corazón. Hoy en día muchas personas han recibido milagros, pero con todo eso no perseveran en los caminos del Señor. Y yo le digo, hermano, para Dios es más importante sanar su alma, su espíritu, sanar su interior, que sanar su cuerpo físico. Porque el Señor prefiere, hermano, de que usted se vaya al cielo sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, pero que esté en la salvación, a que usted tenga su cuerpo sano y se vaya a la condenación eterna. Así que procuremos sobre todo la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida, que es la sanidad más importante que nosotros podemos tener. ¿Ya? Sigamos adelante. Vamos a ver el versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Amén. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes se refiere a la doctrina que ellos predicaban, ¿ya? La levadura de los fariseos, la levadura de Herodes se refiere a la doctrina, la enseñanza que ellos transmitían los fariseos y Herodes. ¿A qué se refiere este texto bíblico? Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la enseñanza, de la forma de vida, de lo que ellos enseñan, de cómo ellos practican. ¿Y cuál era el problema, cierto, de la levadura de los fariseos? Que ellos enseñaban las tradiciones de los hombres por sobre la palabra del Señor. Ellos ponían sus tradiciones, sus mandamientos de hombre por sobre lo que la palabra de Dios decía. Por ejemplo, el Señor dice: honra a tu padre y tu madre. Pero ellos decían: es corbán, ¿cierto? Todo lo que yo pueda tener se lo dedico al Señor, pero cuando yo me muera. Y dejaban de cumplir los mandamientos de Dios por las tradiciones que ellos tenían, ¿ya? Por ejemplo, ellos se preocupaban de lavar mucho las manos, los jarros, los utensilios, y siempre que iban a comer se lavaban y todo el tema, porque creían que por esa tradición que tenían, que habían recibido de los ancianos, ellos podían ser purificados. Pero Cristo, ¿qué le dijo? No, primero hay que limpiarlo de adentro para que lo de afuera también pueda ser limpio. Entonces nosotros siempre debemos cuidarnos de las tradiciones que van en contra de la palabra del Señor, o de tradiciones que se quieren sobreponer a la palabra del Señor, ¿ya? Los fariseos eran incrédulos, eran materialistas y eran homicidas de corazón. Así era la vida de los fariseos. Incredulidad había en ellos, materialismo había en ellos, y además
eran homicidas de corazón porque ellos querían matar a Jesús. Entonces el Señor nos dice, cuídense de estas cosas. ¿Cuídense de qué cosa? De la incredulidad, del materialismo y de la falta de perdón, podríamos decir nosotros hoy en día. De estas cosas nosotros debemos cuidarnos. ¿Cómo podemos cuidarnos de caer en falsas doctrinas? Lo más importante, hermano, es leer la Biblia, estudiar la palabra, conocer la palabra del Señor. Así nosotros nos cuidamos de caer en falsas doctrinas. Hoy en día hay muchos evangelios, o dicen ser evangelios. Hay otros evangelios, pero que no tienen fundamento bíblico, que no tienen un texto bíblico que respalde, ¿cierto?, lo que enseñan esos otros evangelios. Por ejemplo, los mormones. Ese es un evangelio inventado que ellos crearon. Por ejemplo, los solo Jesús, que no creen en la Trinidad, es un evangelio inventado, ¿cierto? Por ejemplo, los católicos, ya muchas de las tradiciones que ellos enseñan no tienen un fundamento bíblico y ellos se basan en los dogmas, en la enseñanza, en tradiciones que ellos tienen, pero no en un texto bíblico de la palabra. Ellos ponen, de hecho, sus tradiciones por sobre la enseñanza de la Biblia. Y así nosotros debemos cuidarnos de estos falsos evangelios. Los testigos de Jehová, ellos, por ejemplo, dicen que Jesús era un ángel creado, pero la Biblia dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y este verbo fue hecho carne. Entonces, hermano, debemos cuidarnos de esto. ¿Y cómo nos podemos cuidar? La mejor forma de reconocer el error es conociendo la verdad. Debemos conocer la palabra del Señor, estudiar la Biblia para conocer, ¿cierto?, lo que Dios nos enseña y así distinguir la verdad del error. ¿Ya? Seguimos adelante. Bien. Versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. ¿Qué es lo que simboliza este milagro? Este milagro, ¿cierto?, fue realizado en dos tiempos. Dice la Biblia de que primero le puso las manos, ¿cierto?, al ciego y dice que veía como, ¿qué cosa? Como árboles, ¿cierto? Veía que la gente se movía pero no podía distinguir. Cristo volvió a orar, ¿cierto?, por la vida de este ciego y después vio claramente. Y muchas veces sucede así en nuestra vida espiritual, hermano. Nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, como que son abiertos nuestros ojos espirituales, pero aún no comprendemos todas las cosas. Y hay muchas cosas que nos falta por entender, por conocer a Dios, por profundizar en el Evangelio. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestros ojos son semiabiertos, por así decirlo. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando vamos conociendo más al Señor, cuando vamos estudiando más la palabra, cuando vamos pasando más tiempo en la presencia de Dios, ya oyendo el mensaje, estudiando la Biblia, aprendiendo del Señor, nuestros ojos espirituales son abiertos por completo y podemos ver y entender claramente las cosas del Señor. Este milagro representa eso. Cuando usted aceptó a Cristo no entendía todas las cosas al principio, pero después con el paso del tiempo usted ha logrado entender más. Y si usted persiste en estar en la presencia del Señor, cada día más sus ojos van a ser aclarados más y su vista espiritual va a ser cada día más nítida. Amén. Sigamos estudiando. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no lo dijesen esto de él a ninguno. Amén. Jesús para muchas personas fue un sabio, un maestro, un líder religioso, un revolucionario, un joven capitalista, el primer comunista, no sé, para mucha gente Cristo, ¿qué es lo que podría haber sido o significado? El tema, hermano, es ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Ya? Si yo te preguntara, ¿quién es Cristo para tu vida?
¿Es la persona más importante para tu vida? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Conoces realmente al Señor? Son preguntas que nosotros debemos respondernos ya para poder saber en quién hemos creído. Si usted me preguntara a mí, ¿cierto? ¿Quién es el Señor para tu vida? Para mí es la persona más importante. Es más importante que mi esposa, es más importante que mi familia, es más importante que cualquier otra persona en este mundo. Eso es Cristo para mi vida. Y si usted me pregunta si yo le debería fidelidad o compromiso, ¿cuál sería mi mayor compromiso? Es con el Señor. ¿Ya? Y después viene mi familia, después viene mi esposa, después viene todo lo demás. Porque yo he entendido quién es Cristo, ¿ya? Pero si yo le preguntara a usted, usted tiene que también tener una respuesta clara, quién es Cristo para su vida. Muchas veces nosotros decimos, el Señor es mi Señor. ¿Sabe lo que significa que Cristo sea su Señor? Es que Cristo tiene el derecho de gobernar su vida. Pero muchas veces usted puede leer la palabra y Cristo le dice, mira, hay que hacer esto, hay que cumplir con esto, hay que dejar de hacer esto. Y ahí Cristo deja de ser nuestro Señor, ¿ya? Y preferimos que Cristo sea nuestro amigo, ¿ya? Entonces nosotros debemos tener claro quién es Cristo para su vida. Pedro declaró, Señor, tú eres el Mesías prometido. Entonces nosotros debemos tener claro también quién es el Señor para nosotros. Bien, últimos versículos, 31 en adelante. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a retarlo en otras palabras. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Amén. Jesús declaró a sus discípulos que debían morir y resucitar. Él iba a morir y resucitar. ¿Murió por qué el Señor? Murió por el pecado de toda la humanidad. Alguien debía pagar el precio de nuestra salvación. Nuestros errores, nuestros pecados, ¿cierto? Alguien debía pagar ese precio. Y habían 2 opciones. O los pagábamos nosotros o los pagaba el Señor. Entonces Cristo murió por toda la humanidad en la cruz. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, ese sacrificio se hace efectivo en nuestra vida. Pero aquel que rechaza el Evangelio, que rechaza a Cristo, tiene que pagar él por sus pecados en la condenación eterna, ¿ya? Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. No murió por el pecado de algunos, como algunos dicen, ¿cierto? Que Cristo no en la cruz murió solamente por los pecados de los escogidos. No, Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, hermano, el Señor murió por toda la humanidad. Ese era el plan de Dios desde la eternidad. Dios sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre se iba a desviar, que el hombre iba a caer, y Él preparó un plan desde la eternidad donde Él sabía que iba a enviar a su Hijo para morir en una cruz y darnos salvación por medio de lo que Él hizo. Pedro, al poner su interés personal por sobre la voluntad de Dios, estaba siendo usado por el enemigo. Pedro, quizá humanamente hablando, le dijo, Señor, ¿para qué va a ir a la cruz? Te lo podía evitar, ¿cierto? ¿Para qué va a ir a la cruz? No vaya a la cruz, te van a matar, Señor. Y quizá humanamente uno en su humanidad puede decir, y quizás Pedro tenía razón. ¿Quién le va a decir a alguien, oye, ¿para qué va a ir a las misiones a predicarle a los pakistaníes si te van a matar? Vaya a morir, no te van a escuchar, te van a rechazar. Va a ir a arriesgar tu vida solamente, no vaya a perder el tiempo. Pero Cristo vino, ¿cierto?, para dar su vida precisamente por la humanidad. Entonces Pedro no se daba cuenta, pero estaba siendo usado por el enemigo. Cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos, hermano, por sobre el consejo de la palabra del Señor, debemos tener cuidado. Porque siempre por medio de nosotros va a hablar alguien, ¿ya? Y puede hablar el Señor
cuando nuestros consejos son de acuerdo a la palabra del Señor, puede hablar el enemigo y nosotros quizás no nos podemos ni siquiera dar cuenta cuando nuestros consejos no van acorde con la palabra del Señor. Entonces siempre por medio nuestro va a hablar alguien. Hay alguien que va a hablar por medio de tu vida. Y Dios quiera que siempre de nuestra boca pueda salir palabra de bendición conforme a la Escritura y que edifique. ¿Ya? Entonces en eso nosotros debemos poner cuidado. Sigamos adelante. ¿Qué aplicaciones sacamos de este capítulo 8 de Marcos? Lo más importante no es la opinión de lo que otros tengan acerca de Jesús, sino la opinión que tú tienes de Cristo. Eso es lo más importante. Quizás para tu familia Cristo no tiene ni una relevancia. Quizás para tus conocidos Cristo no es nadie importante. Quizás para tus vecinos a ellos no les interesa la persona de Jesús. Pero la pregunta es, para ti, ¿qué opinión tiene el Señor? ¿Quién es Jesús para tu vida? De esa pregunta va a depender tu salvación y tu eternidad. ¿De qué es lo que es Cristo para tu vida? Lo segundo, a veces hay voces bien intencionadas, pero usadas por el enemigo. Todo consejo, mi hermano, yo creo que se quede con esto, todo consejo que nosotros recibimos, usted debe filtrarlo por la palabra del Señor. ¿Ya? Filtre todo consejo por la Escritura. Cuando alguien le dé un consejo, cuando alguien le hable algo, fíltrelo por la Escritura. Si no tiene una base bíblica, ponga cuidado en eso. Porque a veces puede ser un consejo bien intencionado, pero puede ir contrario a la palabra. Como el de Pedro, ¿cierto? Señor, ¿para qué va a ir a la cruz? Y ese era el plan de Dios desde la eternidad. Venir a este mundo para dar salvación. Amén. Así que este es el estudio del día de hoy, mis queridos hermanos. Espero que no se hayan dormido mucho. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas, Dios mío, por medio de tu palabra, Dios. Cada milagro que tú realizabas, cada sanidad, cada vez que ayudabas, Señor, a alguien, lo único que te motivaba, Dios mío, era poder amar, Dios mío, a las vidas, amar a las personas, amar, Dios mío, a la gente, Señor. Y ese es un ejemplo para nosotros porque debe ser el mismo motor que nos mueva, Señor. El amor a las almas, el amor a las vidas, Dios mío. Señor, oramos, Dios mío, que tú nos des la sabiduría para filtrar siempre todo consejo por medio del consejo de tu palabra. La Escritura declara, Señor, que el consejo de los hombres se desvanece, pero el consejo de Jehová va a prevalecer. Amén. Amado Dios, oramos, Señor, bendice este tiempo de enseñanza, que podamos tener una conciencia clara de quién eres tú para nuestra vida, Señor. Amado Dios, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, y sin ti nada somos nosotros, Señor. Amén. Amado Dios, que podamos entender el plan de salvación por el cual tú viniste, para poder gozar también el día de mañana una eternidad en tu presencia. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Amén.